Vamos ahora a llamar al podium a una persona que nos va a hablar de economía, que por cierto se le olvidó mandar su biografía, pero yo se la hice. ¿Qué para eso? Prestigioso economista, empresario exitoso, famoso y controversial influencer, coordinador del Consejo Internacional del Foro Antitotalitario Unido FANTU, mi hermano Manuel Milanés. Adelante. Buenos días. Muchas gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo por esta oportunidad. Y gracias a todos los que están aquí. Veo caras muy queridas. Hablar de economía o hablar del desastre de la economía cubana como resultado de 65 años de totalitarismo en 15 minutos me hace hacer gala de una categoría económica que es ser racional, austero. Es difícil hacer citas de cifras económicas teniendo como fuente la tiranía cubana. Así que he tratado de buscar las fuentes más confiables posibles. Estuve estudiando un libro que tiene mucho material en el tema de economía, se llama Cubanos, un viaje épico, de San Verdeja y Guillermo Martínez. Tengo cifras, he utilizado cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y solo como referencia, aunque para nada son confiables, también he utilizado cifras de la Oficina Nacional de Estadística de la tiranía castrista. Con apenas un poco más de 50 años de libertad, la República de Cuba en 1959, y gracias al talento de los cubanos, al trabajo, a la iniciativa privada, al respeto a la propiedad privada, a la inversión extranjera, al auge en tecnología, en maquinaria y en ciencia, en la agricultura, principalmente en el azúcar o con la zafra azucarera, la República en 1959 ya era una república próspera, alcanzando incluso índices de primeros niveles en América Latina, incluso mundiales. Aquí vamos a traer algunos indicadores económicos o datos que puedan hablar sobre eso. Lamentablemente, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la corrupción política y el afán del poder, pues hacía que no fuera del todo una sociedad civil que entendiera que sin acudir a un Estado totalitario, sin acudir a la confianza en un líder carismático, pues podíamos seguir adelante e incluso lograr mucho más de lo que se tenía en ese año. Y eso fue la oportunidad del tirano de Fidel Castro, que aprovechando su popularidad y también su discurso populista, anunciando reforma agraria, la tierra de quien lo trabaja, el quitarle a los ricos para darle al pobre, seguridad social, reforma urbana. Bueno, pues lamentablemente estamos pagando el error de comprarle ese discurso y hoy, bueno, pues nos vemos en esta situación tan desfavorable en materia de economía en Cuba. Como todo Estado totalitario, lo primero fue quitarle el poder económico al individuo, las libertades individuales, pero ahora estamos hablando de economía específicamente. Y por decir de los pasos que fue dando, no necesariamente en orden cronológico, pero sí en importancia para consolidar el poder en ese Estado que ya él iba o que ya se iba perfilando como un Estado totalitario. Comenzamos con la expropiación de los medios de comunicación, por ejemplo, que dio al traste que de 23 canales de televisión, el mayor número de canales en América Latina en 1957, hoy Cuba solo tiene 6 canales de televisión y todos son estatales. De 160 estaciones de radio, que era el 8º lugar a nivel mundial, hoy Cuba solo tiene 28 emisoras de radio estatales.
todas son estatales. De 58 periódicos diarios, hoy Cuba solo tiene 12 periódicos estatales, lo cual hace monopolio en la comunicación, el monopolio en la doctrina y, por supuesto, la incapacidad de defender algún tipo de opinión diferente a la del Estado, al menos públicamente, o sin la intranquilidad que te lleven preso por expresarlo. La expropiación de las tierras hizo que Cuba hoy tenga más de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables sin cultivar, y por consiguiente la escasez generalizada de alimentos que hoy sufre el pueblo cubano. Algunos ejemplos de esas brillantes ideas que en discurso se hacían muy populares, incluso se vitoreaba y se pedía que se hicieran. Podemos citar, por ejemplo, el Cordón de La Habana, donde se planteaba en 1968, se planificó sembrar 19.000 hectáreas de café y frutales alrededor de La Habana, hasta que se dieron cuenta que el gandul, que lo plantaron para darle sombra al café, pues entonces absorbía todo el oxígeno del suelo e impidieron el crecimiento del café que habían sembrado. Bueno, pues el resultado de eso es que de 60.000 toneladas de café que Cuba producía en 1960, hoy produce poco más de 11.000 toneladas, que tiene que incluso mezclar con chícharo para tratar de satisfacer 24.000 toneladas de café, que es la que venden por la cuartilla de racionamiento que le llaman libreta de abastecimiento. La zafra de los 10 millones, otra idea populista que dio al traste con el desastre de la industria azucarera en Cuba, buscaba producir 10 millones de toneladas de azúcar, movilizando a miles hacia los campos de caña, y a pesar de una intensa campaña propagandística de movilización y de gastos y exceso de gastos y de recursos estatales, pues solo lograron a producir 7.5 millones de toneladas, afectando severamente la economía en casi todos los sectores agropecuarios. El resultado palpable hoy de ideas como esa, puntualmente, aparte del cierre de todos los centrales y de todo lo que hemos visto que ha pasado con la industria azucarera, es que en la temporada o en la zafra del 2022 y 2023, Cuba solo produjo 816.000 toneladas de azúcar. Imagínense que en 1903, apenas un año después de la independencia, ya Cuba estaba produciendo 1.1 millones de toneladas de azúcar. O sea, en 1903 se producía más azúcar en Cuba que en el 2023. En 1959 el azúcar que se produjo fue de 5.6 millones de toneladas métricas, incluso cuando la población era la mitad de la actual. Esto ha pasado que de ser algo tan criticado como la cuota azucarera, que se decía que era una dependencia económica a los Estados Unidos, hoy Cuba le compra azúcar a los Estados Unidos. El plan citrícola de la Isla de la Juventud, el tirano Fidel Castro aspiraba a hacer de Cuba el principal exportador de cítricos, y el resultado ha sido, luego de devastar cultivos tierra que se dedicaban a otros cultivos en la zona de la isla de Pino, bueno, pues hoy hay miles de hectáreas que en su momento se sembraron de cítricos y hoy están cubiertas totalmente por marabú. En temas de ganadería, pues se trajo búfalos de agua a Cuba, y en ese programa de criar búfalos en zonas costeras se introdujo más de 2.900 animales, llegó a alcanzar la población de 40.000 cabezas de búfalos en toda la región costera, los cuales llegaron a ser búfalos salvajes, destruyendo, o silvestres, destruyendo cultivos incluso de tabaco. Otra idea brillante del tirano de Fidel Castro fue la cuenca lechera, que con el apoyo de la FAO se buscó incrementar la producción de leche en Camagüey, y bajo su supervisión directa, y a pesar de las inversiones iniciales, el proyecto se deterioró rápidamente, especialmente después del periodo especial, resultado en una dramática reducción del ganado vacuno. Los cruces genéticos de ganado
prometiendo ser Cuba un líder exportador del llamado oro rojo, dejaron el saldo que de 5.7 millones de cabezas de ganado vacuno que tenía Cuba en 1959, hoy Cuba tiene apenas 3.7 millones de cabezas de ganado, según cifras de su Oficina Nacional de Estadística en el año 2021, lo cual, por supuesto, no satisface para nada la demanda nacional, que ya sabemos que en Cuba hoy para comer carne de res es prácticamente un lujo para la mayoría de los cubanos. Otro de los proyectos fue la revolución energética. Se gastó millones de dólares sustituyendo electrodomésticos, proponiendo estrategias de cómo racionalizar la energía en los hogares, y de Cuba en 1959 producir toda la energía, generar toda la energía del consumo interno. Hoy Cuba tiene un déficit energético de más de un tercio, que hace que más de un tercio del país está sufriendo apagones diarios. En el 2007, en un golpe de Estado blando, el hermano del tirano Fidel Castro, Raúl Castro, pues tomó el poder y hizo promesas de reformas económicas. En aquello parecía que iba a haber apertura, incluso hizo en un discurso ridículo la demanda de que la leche no tenía que ser niño para tomarla, sino que cualquiera podía tomarse un vaso de leche, lo que ha dado el traste que hoy en Cuba ni los niños pueden tomar leche. El fracaso en la atracción de la inversión extranjera, a pesar de contar con cientos de millones de dólares en la inversión que se hizo en la zona especial de Mariel, controlada por los militares y por la empresa criminal conjunta que preside hoy el tirano de Raúl Castro, pues no ha logrado ni un 20% de sus aspiraciones, precisamente por lo lento que es el proceso, por las trabas que ponen a los inversionistas extranjeros y por la evidente falta de deseo, la evidente falta de voluntad política como para que en Cuba se respete la propiedad privada. En Cuba hoy, para dar algunas cifras, el presupuesto del 2021, del 2023, el 2024, el presupuesto estatal tiene un déficit estimado de un 18.5% de su Producto Interno Bruto. Eso está muy por encima del resto de los países del mundo y solo está superado por Ucrania, que todos sabemos que está en plena guerra. Ucrania tiene el 30%, pero Cuba es el segundo país que más déficit fiscal tiene en el mundo en este año del 2023. En 1957-58 los ingresos del presupuesto estatal eran 387.044.000 y el gasto público era 385.554.000, lo cual daba un superávit de 1.490.000. Teníamos superávit en 1959, hoy somos el país con más déficit fiscal o segundo país con más déficit fiscal del mundo. La balanza de pago, que es la relación entre la importación y las exportaciones, en 1959 Cuba exportaba 763 millones de dólares e importaba 808 millones de dólares para un déficit de solo 45 millones de dólares. En el 2021, según cifras del Ministerio de Economía y Planificación, las exportaciones fueron de 1.548 millones de dólares y las importaciones fueron 8.962 millones de dólares. Abro paréntesis, de esos 309 millones se importó a los Estados Unidos, lo cual deja en evidencia la cifra tan cacareada de bloqueo asesino y cruel que le tiene impuesto los Estados Unidos a Cuba. Eso da un déficit de 7.414 millones de dólares, 165 veces más déficit que en 1959. La deuda externa de Cuba, que en 1959 era de 52 millones de dólares, aunque tenía más de 500 millones de dólares en reservas internacionales, lo cual hacía totalmente pagadera o que se podía gestionar esa deuda.
Hoy en Cuba, solo en 1960, que comenzaron las expropiaciones, ya la tiranía contraía una deuda que la ha declarado varias veces impagable de 2.000 millones de dólares. Nunca lo pagaron. En el 2011 y el 2015, luego de acumular deuda externa, incluso en un diferencial que se fue creando en contra de la tiranía en el intercambio económico con los países del bloque socialista, ya Cuba acumulaba 54.200 millones de dólares. Le condonaron el 82% de esa deuda, a ver si pagaba, pero nada. Ya sabemos que también una característica de la tiranía es ser mala paga. En el 2016 ya de nuevo tenía una deuda externa de 29.891 millones de dólares. En el 2019 al 2022 ya esa cifra asciende a más de 30.000 millones de dólares y en este momento la tiranía está en un default generalizado, no tiene capacidad de crédito, no hay confianza en el mundo de abrirle créditos institucionales a la tiranía e incluso está demandada en un tribunal en la Corte de Reino Unido por un fondo de inversiones que ha comprado deudas a acreedores de los años 80. El salario mínimo mensual en el 2024 en Cuba se fijó en 2.100 pesos cubanos y el salario medio en 4.555 pesos cubanos. Eso equivale a 15 dólares con 10 centavos al cambio del mercado del dólar, que ya superan los 300 pesos por dólar, unos 180 dólares al año. De algo que tampoco puede escapar la tiranía es que, sí, nosotros, los mismos cubanos, pero en un ambiente de libertad y de respeto a la propiedad privada, como se respira en este gran país, podemos ser un referente de la diferencia entre un gobierno totalitario, de la gestión de un gobierno totalitario como la tiranía castrista, y un país que respete la iniciativa privada, el desempeño privado y la propiedad privada. En el ingreso anual per cápita, en el año 1959, el ingreso anual per cápita era 356 pesos, el tercero más alto en América Latina. Hoy, por la inflación, serían unos 3.560 dólares anuales. O sea, estamos hablando de 20 veces más que el ingreso promedio que tiene un cubano hoy. El ingreso medio de los cubanos mayores de 16 años en los Estados Unidos en el 2009 fue de 25.000 dólares anuales, 140 veces más que el salario medio de un cubano hoy en Cuba. Cuba contaba en el año 2023 con 375.267 empresas. En los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, 251.070 empresas en el 2007 eran propiedad de cubanos, el 11.1% del total del universo de firmas y de propiedades hispanas de ese año en toda la economía de los Estados Unidos. El PIB de Cuba fue en el 2022 de 633.440 millones de dólares. Solo las empresas cubanas en los Estados Unidos en el 2007 producían en bienes y servicios 51.252.333.000 dólares, el 14% del total de ventas e ingresos de todas las empresas de propiedad hispana en el 2017, en el 2007 en la economía de los Estados Unidos, 80 veces más. Los empresarios cubanos en los Estados Unidos producen 80 veces más que toda la economía de la tiranía castrista en el 2022, o producían en el 2007 80 veces más que toda la economía castrista en el 2022. Mientras el prominente médico y empresario cubano Ralph de la Torre anunciaba en el 2021 que compraba 5 hospitales por un valor de $1.000 millones de dólares, ya llegaba a esa fecha con su fondo de inversiones a 45 hospitales y más de 5.000 médicos, mientras que según las cifras de la tiranía castrista del Ministerio de Salud Pública, en toda la isla solo hay 152 hospitales con 36.718 camas, y de ellos ya habían heredado 72 hospitales y aproximadamente 35.000 camas
en 1959 con la mitad de la población actual. El 88% de la población cubana vive en la pobreza extrema, lo que representa un aumento del 13% desde 2022. O sea, este año el 88% de los cubanos viven en pobreza extrema. Estas son cifras según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Solo el 15% de los cubanos que viven en los Estados Unidos son considerados pobres por su nivel de ingresos. Para concluir, si queremos que nunca más en Cuba nos sobrecoja, nos oprima un gobierno totalitario, pues debemos, primero, erradicar de raíz esa criminal ideología del comunismo y luego disminuir al mínimo la capacidad, el poderío político y económico del Estado. En un Estado, mientras mayor es un Estado, menos libertad tiene el individuo. Mientras menos libre es el individuo, pues menos próspera será la sociedad. Mientras menos se respete la propiedad privada, pues menos desarrollo económico habrá en nuestro país. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra intervención.